llamo el padre Pedro Martín González. Pertenezco a la comunidad de los padres vicentinos, provincia de Colombia. En este momento me encuentro colaborando en nuestro seminario de teología de Villa Paulo, Cundinamarca. Y como digo, Felipe quiere que comparta algunas experiencias que tengo en torno al concilio, pero yo pienso que antes de entrar lo que fue o cómo lo viví, cómo lo sentí, también es bueno decir algo, cómo vi la época antes del concilio. Un compartir sencillo, sin nada de tinte académico, sino más bien experiencial, de cómo vi, cómo viví el tiempo de estudiante que fue antes del concilio. De que tengo alguna ventaja sobre los jóvenes de hoy, no por ninguna sabiduría, sino por el hecho de ser viejo. Y les he dicho que la ventaja mía es haber vivido algo antes del concilio y haber constatado un poquito el ambiente que había antes de este acontecimiento, que ha sido calificado como el acontecimiento más grande del siglo XX. Evidentemente que primero para la iglesia, pero con una gran repercusión a toda la sociedad, a todas las sociedades, al mundo entero. Entonces lo primero que yo quisiera decir es que ambiente hubo antes, sí. Antes del concilio había mucha inquietud. Las sociedades, la iglesia, los pueblos estaban deseosos de vivir un cambio, en todo sentido. Tal vez ni se sabía ni cómo, de qué se trataba, pero había como esa inquietud de que algo tenía que cambiar. Ya en Europa, algunos teólogos comenzaron a presentar su visión teológica distinta a la que venía trajinándose no solamente en los ambientes de seminarios, sino también en las predicciones pastorales. Teólogos famosos, muy adelantados, como Congar, Cheny, Danielou, esos grandes teólogos, y trajinaron mucho antes del concilio la teología que se llamó la Nouvelle Théologie. Francia siempre ha estado como a la cabeza de estos movimientos filosóficos, pero también teológicos. Evidentemente que estos teólogos de avanzada suscitaron un poquito de sospecha al principio, de que resultaban con unos planteamientos y unos cuestionamientos acerca de la misma iglesia y de la misma teología, porque ellos se preguntaban, estamos trajinando y usando una teología escolástica de la Edad Media, pero esa teología no responde a las nuevas culturas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces por ahí venía como la inquietud. La cultura ha cambiado, estamos en un mundo nuevo, en un mundo que comienza a surgir totalmente distinto al anterior. Pero la teología todavía está anclada en épocas anteriores. Y entonces de aquí venían estos nuevos cuestionamientos que, como digo, suscitó un poquito de sospecha a la misma iglesia jerárquica. El Papa Pío XII convocó la reunión de Río de Janeiro, donde nació el CELAM, y la hizo porque el Papa Pío XII tenía sus temores de que esta teología llegara a América Latina con sus nuevos planteamientos y trastornara un poco la fe de los pueblos, en donde él ponía la esperanza de que estas nuevas iglesias de América Latina eran como una reserva de fe auténtica, de fe cristiana, de piedad. Y él temía un poco eso. Por otra parte, prevalidos de estas corrientes teológicas, podía también infiltrarse un poco el influjo marxista, que estaba vigente en su plenitud. Y las líneas y los planteamientos marxistas eran muy apetecidos, entusiasmaban a los jóvenes. Y entonces a esto se agregó también la incursión en América Latina de algunas iglesias protestantes, unas sectas, y se estaban abriendo campo y estaban invadiendo. Todo esto aumentaba los temores del Papa Pío XII y llegó a pedir ayuda a las iglesias de Europa porque coincidían que en América Latina había una escasez de sacerdotes y el Papa quería que hubiera sacerdotes que orientaran al pueblo y no se dejaran desviar.
Ciertamente los pueblos, las iglesias de Europa fueron muy obedientes a la petición del Papa y vinieron muchos sacerdotes de España, de Francia, de Holanda, de Suiza, a colaborar acá con la iglesia latinoamericana. Inclusive todavía de aquella época hay algunos sacerdotes que llegaron a Colombia y se quedaron. Esto era como quien dice una mezcla de inquietudes por todas partes, en la línea política, en la línea social, en la línea religiosa, inclusive en los planteamientos teológicos. eh, También estaban como abriéndose un campo distinto, como ya dije, abarcando especialmente acerca de la liturgia. Se veía que la liturgia estaba un poco alejada del pueblo y que había que acercarla. Bueno, entonces esta era como la inquietud que había en los pueblos de América Latina y como digo, todo eso muy sugestivo para los jóvenes especialmente. Los sacerdotes fueron a Europa a formarse, regresaban con muchas inquietudes a América Latina. Un ejemplo de eso lo tenemos, por ejemplo, en el sacerdote Camilo Torres, y con él muchos sacerdotes españoles que fueron los que patrocinaron ese primer movimiento de liberación, una liberación según ellos basada en el Evangelio, que correspondía a la identidad cristiana, que no se iba a quedar solamente en contenidos abstractos del Evangelio y de la religión, sino que tenía que haber una respuesta de la fe, una respuesta del Evangelio, a la situación que estaba viviendo América Latina en especial. Europa tenía su propia inquietud, que era la posguerra, la cultura de la posguerra. Aquí en América Latina era otra la inquietud, acerca de los pueblos pobres, según ellos explotados, oprimidos, esclavizados. Entonces había todo eso y en ese ambiente comenzaron a surgir las primeras células de lo que Colombia ha venido sufriendo, como lo han repetido tantas veces, la 50 años de guerra. Inicialmente la idea era buena, porque una de las novedades que se dieron en esa época es que el anhelo revolucionario tenía un tinte cristiano, se apoyaba en el Evangelio, como que dice, la iglesia tiene que responder, los cristianos tienen que responder con el Evangelio a las situaciones que está viviendo el pueblo latino.